En el mundo de la farmacología, la verdad es que pocas historias tienen tanto de drama y de montaña rusa como la de las glitazonas. ¿Cómo es posible que una clase de fármacos que fueron superventas acabaran casi en el olvido, relegados a un uso muy de nicho? Pues bien, vamos a desentrañar esa paradoja, porque su historia, llena de controversias, sigue siendo sorprendentemente relevante a día de hoy. Para poner todo esto en orden, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, un poco de historia, su espectacular ascenso y su caída aún más espectacular. Luego iremos al meollo de la cuestión, a su mecanismo de acción. Exploraremos su inesperado nicho terapéutico, en el NASH, la esteatohepatitis no alcohólica. Desvelaremos la famosa paradoja cardiovascular. Analizaremos los riesgos que hay que tener sí o sí en el radar. Y por último nos haremos la gran pregunta, ¿dónde encajan en 2025? Bueno, pues empezamos por el principio. Y es que antes de hablar de su presente es fundamental entender su pasado. Su historia no es una simple anécdota, es la clave para comprender por qué a día de hoy a muchos clínicos todavía les tiembla un poco el pulso a la hora de recetarlas. La caída, la verdad, fue de vértigo. En el 99, pioglitazona y rosiglitazona eran la gran promesa, una auténtica revolución. Pero llegó el 2007, y con él un metaanálisis sobre la rosiglitazona que fue, literalmente, un bombazo. Sembró tantas dudas sobre su seguridad cardiovascular que el impacto fue tremendo, y la onda expansiva se llevó por delante la reputación de toda la familia. Pero ojo, no todo fue por la gran polémica cardiovascular. En el día a día de la consulta había otros problemas. El aumento de peso, la retención de líquidos, eran efectos muy frecuentes. Así que claro, en cuanto empezaron a salir al mercado alternativas con un perfil más favorable, la balanza se inclinó muy rápido en su contra. Y aquí está la clave para entender tanto lo bueno como lo malo de las glitazonas. Para comprender por qué tienen esta doble cara, hay que sumergirse en su mecanismo de acción. Ver cómo actúan a nivel molecular para producir efectos tan potentes y a veces tan contradictorios. Vale, el nombre clave que hay que recordar es PPAR-gamma. Las glitazonas son agonistas de este receptor nuclear. Y esto es fundamental porque no solo mejoran la sensibilidad a la insulina, hacen algo que es una genialidad metabólica. Le dicen a la grasa que se mueva. La sacan de sitios donde es tóxica, como el hígado, y la mandan a almacenes más seguros, como el tejido subcutáneo. Esta redistribución de la grasa es la clave de casi todo. Y claro, si acabamos de decir que sacan la grasa del hígado, ¿qué enfermedad se nos viene a la cabeza? Exacto, la esteatohepatitis no alcohólica, el NASH. Es aquí donde las glitazonas, y en concreto la pioglitazona, han encontrado su segunda vida, una especie de redención. Y es que el dato es espectacular. Estamos hablando de que entre un 40 y un 50% de los pacientes logran una resolución histológica. Ojo, no una simple mejora analítica. Hablamos de que la biopsia del hígado mejora. En una patología como el NASH, donde hasta hace nada las opciones eran mínimas, tener esta evidencia es algo muy serio. Ahora bien, aquí hay un matiz clínico fundamental cuando lo comparamos con otros fármacos como los inhibidores de SGLT2. ¿Qué es lo que más nos preocupa? La fibrosis, la rigidez de ese hígado. Ahí, pioglitazona parece que saca algo de ventaja. Nuestra prioridad es reducir la grasa, la esteatosis y que el paciente pierda peso, pues ahí la evidencia se inclina más hacia los ISGLT2. La elección no siempre es sencilla. Y con esto llegamos al corazón del asunto, a la parte más compleja y central de toda esta historia, la paradoja cardiovascular de la pioglitazona. Aquí hay que ser muy claros, no todas las glitazonas son iguales. Es vital separar a la pioglitazona del legado tan negativo de la rosiglitazona. Mientras que la rosiglitazona fue la que generó la gran polémica por un posible aumento del riesgo de infarto, la pioglitazona, en estudios grandes como el PROACTIVE, ha demostrado de forma consistente justo lo contrario, que reduce los eventos ateroscleróticos. Y este gráfico es la foto perfecta de la paradoja. Por un lado, una noticia excelente, reduce los eventos cardiovasculares mayores, los MACE, en un 18%. Pero, por otro lado, la mala noticia, aumenta el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 32%, sobre todo por la retención de líquidos. Es un tira y afloja constante y el clínico tiene que estar justo en medio, equilibrando la balanza. Por si fuera poco, el ensayo IRIS añadió una pieza clave a este puzzle. Demostró que este beneficio en prevención secundaria no era exclusivo de pacientes con diabetes ya diagnosticada. También funcionaba en personas con resistencia a la insulina que ya habían sufrido un ictus, reduciendo el riesgo de un segundo evento. Esto, la verdad, amplió bastante su potencial. Muy bien, hemos visto los beneficios, pero ahora toca hablar de la otra cara de la moneda, de esos efectos adversos bien conocidos que hay que anticipar y gestionar de forma muy activa. Son básicamente tres los grandes caballos de batalla.
Primero, la ganancia de peso, que no es poca, de media unos 3 a 5 kilos. Segundo, el riesgo de fracturas, que aumenta cerca de un 50%, sobre todo fracturas periféricas en mujeres posmenopáusicas. Y tercero, el edema periférico. Ojo, que puede aparecer hasta en un tercio de los pacientes. Son cifras que no se pueden ignorar. Ah, y una pregunta que siempre surge. ¿Qué pasa con el cáncer de vejiga? Bueno, pues la evidencia más reciente y a gran escala no ha podido confirmar que haya una relación de causa y efecto. Dicho esto, la prudencia manda. Sigue estando contraindicado en ficha técnica si hay antecedentes o un cáncer de vejiga activo. De acuerdo. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón es: ¿qué hacemos en la práctica? ¿Cuál es el lugar exacto y defendible para la pioglitazona en el arsenal terapéutico que tenemos hoy, en 2025? A ver, el perfil del paciente ideal es muy específico. Sería algo así: un paciente con diabetes tipo 2 y, clave, con NASH y fibrosis demostrada. Segundo, y esto es innegociable, sin ningún historial de insuficiencia cardíaca. Tercero, un escenario donde los fármacos más modernos no son una opción viable, ya sea por coste, por tolerancia o por lo que sea. Y cuarto, y quizá el más importante, que se haya tenido una conversación muy clara sobre los riesgos y se tenga un plan para vigilarlos. Esta tabla es en esencia la guía clínica perfecta, la chuleta para tomar decisiones. Aquí se ve clarísimo dónde brilla la pioglitazona. En el NASH, su beneficio es muy alto, y en el coste, que es bajo, pero también se ven sus puntos débiles, el peso, que lo aumenta, y sobre todo el riesgo en insuficiencia cardíaca, donde los ISGLT2 hacen justo lo contrario. La foto es muy clara. Al final, la conclusión es que la pioglitazona no es un fármaco de recetar y olvidar. Para nada. Es una herramienta potente, pero de precisión. Exige saber muy bien a quién se le prescribe, ajustar la dosis y estar muy encima de la retención de líquidos. Es sin duda un fármaco para el clínico que se implica y que hace un seguimiento cercano. Y terminamos con una pregunta abierta, mirando al futuro. En 2024 se ha aprobado Resmetirom, el primer fármaco diseñado específicamente para tratar el NASH. La cuestión es inevitable. ¿Con esta nueva competencia seguirá teniendo sentido el nicho de la pioglitazona? ¿O su última fortaleza terapéutica está a punto de ser reemplazada? Es una pregunta que queda en el aire y cuya respuesta veremos en los próximos años.